Hola, buenas tardes, muchas bendiciones de parte del Señor, que Dios pueda bendecirles en gran manera en esta hora, que Dios pueda guardarle con poder. Bienvenidos a una transmisión nueva en esta hora para compartir, ¿no es cierto? Siempre un versículo de la palabra del Señor, siempre una porción ¿no es cierto?, de esta maravillosa palabra de Dios que tan bien nos hace a cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones, bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos en el nombre poderoso del Señor, que Dios pueda bendecirle en esta hora y bueno, saludarles, ¿no es cierto?, de donde estén mirando, que Dios pueda realmente protegerle con poder, con autoridad. Estamos, ¿no es cierto?, son las 7 menos 20 aquí de la tarde en Argentina. Muchas bendiciones de parte del Señor, un saludo grande para todos, ¿no es cierto?, a todo aquel que se va a conectar, a todo aquel que va a estar conectado unos minutos con nosotros. Bienvenidos a la transmisión, ¿no es cierto? Estamos también trayendo, ¿no es cierto?, una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes, así que quiero compartirles, ¿no es cierto?, esta porción de esta palabra, ¿no es cierto?, que es tan maravillosa, tan importante, ¿no es cierto?, que pasó hace muchos años, pero realmente quiero, ¿no es cierto?, traerlo a acotación, traerlo, ¿no es cierto?, a reflexión en esta tarde para cada uno de sus hijos, ¿no es cierto?, todo aquel que le ha creído y todo aquel también que no ha creído. También hoy es muy importante poder escuchar, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios nos habla aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, una palabra muy conocida, ¿no es cierto?, una palabra que es la piedra fundamental, fundamental, ¿no es cierto?, del cristianismo, ¿no es cierto?, donde nuestros primeros cristianos, ¿no es cierto?, nuestros primeros padres de la fe, ¿no es cierto?, empezaron, ¿no es cierto?, a caminar, ¿no es cierto?, después que nuestro Señor Jesús resucitó, ¿no es cierto?, y cumplió esa promesa gloriosa, ¿no es cierto?, de que iba a ser derramado ese espíritu sobre todo a aquel que le creía, ¿no es cierto? Y esa unión, ese poder, ¿no es cierto?, fue reflejado, ¿no es cierto?, no solamente ahí en Glorias para Siempre, en ese aposento alto, sino también en cada ciudad, en cada persona que se animó a creerle al Señor, todo aquel, ¿no es cierto?, que animó a creerle, ¿no es cierto?, a la predicación de los apóstoles, ¿no es cierto?, que estaban llevando por todas las aldeas y ciudades, ¿no es cierto?, el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Así que bienvenidos mis hermanos, bendiciones de parte del Señor en esta hora. También quería, ¿no es cierto?, contarles que pueden suscribirse a nuestro canal. El Ministerio Virtual Corre a los Pies de Cristo, ¿no es cierto? Estamos en YouTube, bendiciones de parte del Señor, así que pueda estar buscándonos ahí, ¿no es cierto?, en YouTube, ¿no es cierto?, para poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Muchas bendiciones de parte del Señor, ¿no es cierto? También quiero decirles que estamos en TikTok como Josecito Barros, ¿no es cierto?, pueda estar conectándose, ¿no es cierto?, compartiendo, ¿no es cierto?, siguiendo, ¿no es cierto?, para que lo más importante es que la palabra de Dios pueda seguir, ¿no es cierto?, ser esparcida, ¿no es cierto?, como una semilla preciosa sobre cada alma necesitada, sobre cada persona necesitada en este día. Y no solamente en este día, sino la persona que pueda ver este video pueda tener la certeza de que lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria del Señor, gloria es para siempre, para que las personas puedan recibir de la misericordia del Señor. Amén. Así que quiero explicarles, ¿no es cierto?, gloria es para siempre. Pedro, ¿no es cierto?, explicando, ¿no es cierto?, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, ¿no es cierto?, Pedro explica, ¿no es cierto?, la venida del Espíritu Santo, gloria para siempre. Qué maravillosa palabra, qué preciosa palabra, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, el cual la mayoría, ¿no es cierto?, ha oído o ha escuchado, ¿no es cierto?, acerca de la gloria para siempre, de cómo el Señor usaba a este varón de guerra. Amén. Gloria para siempre, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos
días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Mire qué maravillosa palabra de Dios, ¿no es cierto? De ese día del Pentecostés, ¿no es cierto? De ese día maravilloso, cuando el Señor derramó, ¿no es cierto?, de su espíritu, ¿no es cierto?, sobre toda carne, como decía la profecía de Joel, ¿no es cierto? Mire qué maravilloso, ¿no es cierto? El apóstol Pedro se levanta, ¿no es cierto?, ante una multitud, ante todas estas personas, ¿no es cierto?, que se preguntaban qué es lo que estaba aconteciendo. Realmente era algo nuevo, algo distinto, algo nunca visto, algo realmente para siempre transformador, que cambiaba, que, ¿no es cierto?, de una manera tan especial, ¿no es cierto?, porque era no solamente era, sino que es, ¿no es cierto?, cuando nosotros decimos era cuando recién empezó, ¿no es cierto?, pero es en realidad, ¿no es cierto?, la esencia misma de la presencia de Dios, la cual estaba, ¿no es cierto?, obrando sobre cada uno de los que estaban allí, ¿no es cierto?, y muchos de aquellos, ¿no es cierto?, habían judíos, habían, ¿no es cierto?, para siempre, de muchas nacionalidades, ¿no es cierto?, estaban ahí, ¿no es cierto?, para siempre, y estaban, ¿no es cierto?, llenos, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, la cobertura de Dios, el poder de Dios, ¿no es cierto?, había sido derramada de una manera tan especial y tan, ¿no es cierto?, tan grande, ¿no es cierto?, sobre todo ese lugar, ¿no es cierto?, y que las personas, ¿no es cierto?, que estaban alrededor quedaron totalmente asombradas, ¿no es cierto?, a causa de lo que estaba aconteciendo. Gloria para siempre. Entonces Pedro se levanta, ¿no es cierto?, junto a los 11, ¿no es cierto?, para explicarle, ¿no es cierto?, que estas personas no están borrachas o no están ebrias como supone la gente, ¿no?, sino que es realmente la promesa, y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, ¿no es cierto? Cuando Dios promete algo, ¿no es cierto?, a sus hijos, tenemos por seguro de que Dios lo va a cumplir. Dios cumple su promesa, y así como cumplió esa promesa, ¿no es cierto?, de derramar de su espíritu sobre toda carne en aquel tiempo, también lo quiere hacer en este tiempo, también lo quiere hacer sobre cada uno de sus hijos, ¿no es cierto? En esta tarde Dios puede derramar de su espíritu ahí a donde tú estás, ¿no es cierto? Quizás con tu teléfono, quizás estás en tu trabajo, en la oficina, o estás, ¿no es cierto?, quizás en una plaza, en un parque, o compartiendo con la familia, ¿no es cierto? Dios puede derramar de su poder de una manera poderosa, ¿no es cierto?, para que sepas que la promesa ¿no es cierto?, de Dios sigue vigente esa promesa, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento, sino todo lo contrario, su presencia, su poder siguen siendo los mismos de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, su promesa es fiel, ¿no es cierto? Y dice que derramará de su espíritu sobre toda carne, ¿no es cierto? Y todo, ¿no es cierto?, para siempre los jóvenes van a soñar, para siempre van a profetizar los siervos y las siervas. Mire qué maravilloso, mire qué poderoso. ¿Cuántos, ¿no es cierto?, de ustedes, ¿no es cierto?, hace cuánto, para siempre, realmente la presencia de Dios no se ha derramado de una manera especial, de una manera realmente diferente, ¿no es cierto?, a la que uno está acostumbrado, o solamente uno está acostumbrado a ver a los demás que reciben de Dios, que Dios los usa con poder, que Dios le da palabras, ¿no es cierto? Pero hace cuánto que usted, ¿no es cierto?, que usted no está recibiendo esto de parte de Dios. Quizás es una promesa, ¿no es cierto?, que sigue fresca, como le dije, que Dios quiere seguir haciendo, ¿no es cierto?, milagro, que Dios quiere seguir derramando de su espíritu sobre cada uno de sus hijos, ¿no es cierto? Qué importante que le puedas creer a Dios, ¿no es cierto?, en esta tarde. Qué importante que puedas creerle, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios. Qué importante que puedas aferrarte a la promesa que Dios te está diciendo en esta tarde. Usted me va a decir, pero si yo no soy merecedor, gloria para siempre, si yo no estoy preparado, gloria para siempre, pero Dios quiere hacerlo, Dios sí está dispuesto a hacerlo, Dios sí está dispuesto a tomar, ¿no es cierto?, gloria para siempre, de ese poder y de ser derramado como el Señor, gloria para siempre, fue ungido con este poder glorioso, amén. Así también usted en esta hora también puede ser, ¿no es cierto?, no solamente ungido, sino lleno, ¿no es cierto?, de la presencia del Señor. Y dice que todas estas personas, ¿no es cierto?, fue realmente
tan grande, ¿no es cierto?, la expansión, ¿no es cierto?, que cuando se levantaban glorificaban a Dios, cantaban para siempre, danzaban con poder, con autoridad y trabajaban para Dios de una manera especial. Y Dios lo quiere hacer, Dios, ¿no es cierto?, está dispuesto a hacerlo, Dios está dispuesto, ¿no es cierto?, a hacerlo de la misma manera que lo hizo con estas personas al principio. Así también Dios lo quiere hacer contigo, así Dios también lo quiere hacer con tu familia, con los tuyos, ¿no es cierto? Dios quiere, ¿no es cierto?, derramar de su espíritu, de su poder sobre cada uno de sus hijos, ¿no es cierto? Así que no te olvides de compartir esta porción, esta poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, y que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda prepararte, que Dios pueda usarte, ¿no es cierto?, como usó a aquellos varones. Dios está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo, solamente está pidiendo que le creamos a su palabra, que nos aferremos a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Un abrazo muy grande, que Dios pueda bendecirles en gran manera y Dios pueda guardarle con poder, con autoridad. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Ministerio Virtual Corre a los Pies de Cristo. Un abrazo muy grande y estamos en contacto en el nombre poderoso del Señor. Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones de parte del Señor en el nombre de Jesús.